La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Queridos hermanos y hermanas, vamos a continuar nuestro camino de cada día, dejándonos iluminar por la palabra de Cristo, haciendo siempre oídos atentos a la voz de nuestro buen pastor. El Evangelio de este día está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Hoy el Evangelio nos ayuda a valorar las enseñanzas de Jesús en función de la ley y de los profetas, es decir, las enseñanzas del Antiguo Testamento. Para todo católico, el modo de leer la palabra de Dios, el modo de interpretarla, es a la luz de Cristo. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, lo hacemos tratando de descubrir cómo esta enseñanza Jesús nos la enseñó, cómo la retomó o qué nuevo significado le dio. Muchas de las cosas del Antiguo Testamento, Jesús les va a dar una nueva dimensión, a redimensionar la forma como se aplicaba, cómo se entendía. Y todo para ayudarnos a nosotros que la voluntad de Dios se mantiene a lo largo del tiempo. A lo mejor se había distorsionado, no se había comprendido adecuadamente. Por eso dice Jesús: yo no vengo a abolir aquello que Dios ha dicho. Yo vengo a darle plenitud. Y entonces, ¿qué encontramos a continuación? Vamos a encontrar la gran enseñanza sobre los mandamientos de Dios. Esto es lo que Jesús nos va a decir en los próximos días. ¿Cuál es el sentido que tiene cada uno de los mandamientos de Dios? Hoy podríamos preguntarnos si yo realmente llevo en el corazón los mandamientos de Dios, o ni siquiera los recuerdo, no sé cuáles son, no sé cuál es el tercero, el quinto, el séptimo, el noveno, si es el mismo, o si se aplica a mí o no se aplica a mí. Dar plenitud a la ley, a los profetas, eso es lo que Cristo ha venido a hacer. En definitiva, es a decirnos cómo nosotros podemos y debemos seguir la palabra de Dios. Y nos dice: cielo y tierra pasarán. Las cosas que nosotros vemos, las cosas que nosotros pensamos que son permanentes, eso desaparece. Lo único que es permanente es la palabra creadora de Dios. Mi palabra no pasará. Y ojalá nuestra vida esté edificada, esté fundada sobre esta palabra del Señor, porque entonces tendremos la fortaleza y tendremos ese cimiento firme que da aquel que se acerca a la palabra de Dios. ¿Y qué pasa cuando nosotros conocemos la palabra de Dios? Se nos pide, se nos invita que seamos capaces nosotros de enseñar a los demás estas leyes, normas, mandamientos del reino de Dios. Y es grande aquel que enseña a los demás a vivir según la voluntad de Dios. Todo padre y madre de familia que se preocupa, que hace el esfuerzo de enseñar a sus hijos los mandamientos de Dios, está enseñando el camino de Dios. Y ojalá que ninguno venga a menos, que ninguno desista en este buen propósito de decirle a su hijo: mira hijo, mira hija, lo que Dios nos enseña es esto. A lo mejor tú en el mundo vas a encontrar otras cosas. A lo mejor tus amigos, a lo mejor otros van a actuar con otros criterios. Pero yo quiero enseñarte el camino de Dios. Y el camino de Dios son los mandamientos. Procuremos actualizar para nosotros, independientemente de la edad que tengamos, procuremos actualizar los mandamientos, porque allí viene resumido
esa ley y esos profetas que habían dicho, en definitiva, hay que amar a Dios sobre todas las cosas y también hay que amar al prójimo, a tu hermano, como a ti mismo. Si esto nosotros lo tenemos claro y lo vivimos, vamos por ese camino de plenitud que Cristo Jesús ha venido a darnos. No es acciones externas, es la transformación del corazón que el Señor pues nos conceda también nosotros vivir en la plenitud de esta palabra de Cristo Jesús. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.